GPT ha logrado que las computadoras entiendan, interpreten y usen el lenguaje humano de una manera útil y fluida. Eso ha sido posible gracias al procesamiento natural del lenguaje, NLP por sus siglas en inglés, una subdisciplina de la inteligencia artificial que aspira a leer y escribir de un modo indistinguible de cómo lo hacen los humanos. La idea no es nueva. El famoso test de Turing de 1950 ya contemplaba la idea de que una computadora podría ser considerada como inteligente cuando pudiera mantener una conversación que no se pudiera diferenciar de la de un humano. La idea se intentó implementar a lo largo de los años con muy poco éxito. Los enfoques basados en reglas y lógica se mostraron demasiado inflexibles para ni acercarse a abarcar la enorme complejidad y ambigüedad del lenguaje humano. Será a principios de este siglo, con el advenimiento de las redes neuronales y el aprendizaje profundo, cuando se inicie la revolución de las computadoras, que se expresan en un lenguaje naturalmente humano, con la aparición de modelos como BERT y GPT. El NLP, por sus siglas en inglés, ha iniciado una nueva era que permite que la interacción entre humanos y máquinas sea más natural y fluida, con aplicaciones prácticas que solo están en sus comienzos. Pero además de su enorme valor práctico, la aparición de máquinas que se expresan como humanos plantea multitud de preguntas fascinantes sobre la propia naturaleza del lenguaje, el pensamiento, el razonamiento y la inteligencia, que aunque a muchos les sorprenda e indigne hasta el negacionismo, han dejado de ser patrimonio exclusivo de los seres humanos. Algo empíricamente indiscutible, aunque desde luego sí existan enormes diferencias entre las formas de pensar de los humanos y de las máquinas. Cuando hablamos de NLP, estamos hablando de una reciente, pero ya muy amplia y compleja rama del conocimiento humano. El procesamiento natural del lenguaje es una ciencia que ha elaborado un conjunto sistemático de conocimientos a través de la observación y la experimentación sobre la interacción entre el lenguaje humano y las computadoras, realizando experimentos, recopilando datos y utilizando métodos científicos para desarrollar nuevos algoritmos y técnicas que permitan a las computadoras segmentar textos de modo preciso en oraciones y palabras, analizar esas palabras morfológicamente, identificando sus raíces y formas gramaticales, y sintácticamente descifrando la estructura gramatical de las oraciones. Y también a extraer entidades nombradas, lo que permite a la computadora identificar y clasificar entidades tal como se reflejan en los textos: personas, lugares, organizaciones, fechas, etc. Pero el NLP es también una tecnología, porque ha aplicado ese conocimiento científico desarrollado a través de la observación y la experimentación para fines prácticos, construyendo sistemas y aplicaciones como asistentes virtuales, chatbots, sistemas de traducción automática, etcétera, etcétera. Y además es una rama del conocimiento que ha desarrollado también técnicas muy específicas y propias totalmente nuevas, que se pueden considerar también como técnicas NLP, como el análisis de sentimientos, que permiten determinar la actitud, el tono y las emociones del autor del texto, que ya se están usando como medio de análisis muy útil por multitud de empresas. Técnicas que permiten resumir de modo conciso y coherente textos largos, traducir entre distintos idiomas o lenguajes de programación, generar texto indistinguible del que escribiría un humano, pero también comprenderlo, entender la intención detrás de lo que escribe una persona de modo natural y preciso. Esta ciencia, tecnología y conjunto de técnicas ha tenido que superar dificultades que hacían que este modo de procesar el lenguaje natural fuera hasta hace poco imposible.
Dificultades como la ambigüedad, porque el lenguaje humano es inherentemente ambiguo, además de muy variable según las personas que lo usan, incluyendo dialectos, jergas, lenguaje coloquial. Además, el lenguaje humano es increíblemente complejo y contiene estructuras gramaticales intrincadas y relaciones semánticas que pueden ser difíciles de modelar computacionalmente. Por eso, muchas de las principales tareas del NLP requieren de grandes cantidades de datos etiquetados, que ha sido necesario crear muchas veces a través del trabajo de lingüistas especializados de un modo costoso y difícil. La evolución durante décadas de esta ciencia, tecnología y conjunto de técnicas, conocida como procesamiento natural del lenguaje, ha dado como resultado la aparición de los denominados modelos de lenguaje. Modelos exclusivamente matemáticos que codifican y decodifican el lenguaje humano hasta convertirlo en enormes secuencias de números con los que calculan y predicen probabilidades. Son estos sistemas complejos de cálculos matemáticos los que permiten a las máquinas comprender y generar el lenguaje humano de modo coherente y bien estructurado. Como el propio procesamiento natural del lenguaje, estos modelos de lenguaje también han ido evolucionando y podemos diferenciar tres tipos que varían según su complejidad y el modo en el que trabajan con el lenguaje humano, al tiempo que nos permiten también hacer un recorrido por su evolución en estas últimas décadas. Los modelos de n-gramas son los más simples. Tratan el lenguaje como una secuencia de palabras. Por ejemplo, un modelo de bigramas, en el que n es igual a 2, calcula la probabilidad de una palabra dada su palabra anterior en el texto. Los modelos basados en redes neuronales utilizan este tipo de redes para aprender representaciones más ricas y complejas del lenguaje. Son modelos entrenados a través de grandes cantidades de texto que convierten en números que utilizan para llevar a cabo cálculos de probabilidades con las que van ajustando sus parámetros al minimizar la diferencia entre sus predicciones y las palabras reales del texto, lo que les permite ir asimilando una profunda comprensión del lenguaje humano en toda su complejidad. Algunos ejemplos incluyen las redes neuronales recurrentes, las redes de memoria a largo plazo y las redes neuronales convolucionales, todas ellas aportando ventajas y mejoras al modelo basado en gramas, pero con sus propias limitaciones. El tercer tipo, los modelos de transformadores, también están basados en redes neuronales, pero añadiendo los denominados mecanismos de atención, que capturan dependencias a largo plazo y a larga distancia en grandes secuencias de texto. Los ejemplos más notables son BERT y GPT, responsables del boom de la inteligencia artificial en el procesamiento natural del lenguaje que estamos viviendo. Estos modelos de lenguaje, según la mayoría de las previsiones, están todavía en sus comienzos y aunque ya son increíblemente potentes, siguen mostrando limitaciones, errores, alucinaciones o amplificación de sesgos presentes en los datos con los que han sido entrenados, lo que puede llevar a resultados problemáticos o inexactos. Pero, sobre todo, para acercarse a esta nueva realidad, debe tenerse muy claro que aunque estos modelos generan texto coherente y sensato, sus mecanismos de comprensión se basan exclusivamente en cálculos numéricos y probabilísticos, muy diferente del modo en el que comprendemos el significado del texto los humanos. Se trata, por tanto, de dos modos de pensar o razonar muy diferentes, que incluso para ser más precisos podrían recibir denominaciones diferentes a las que damos a los términos pensar y razonar de los humanos. Pero lo que es una realidad ya indiscutible es que pueden leer y escribir lenguaje humano con una soltura, coherencia y precisión muy elevada, que hace muy difícil o incluso imposible en muchos casos poder diferenciar si el resultado final lo ha escrito una máquina o una persona.
El lenguaje es una forma de empaquetar nuestros pensamientos para poder transmitirlos. Genial definición de Stephen Wolfram, que muestra además cómo lenguaje y pensamiento son inseparables para los humanos. Y para las máquinas hablan a través de los modelos de lenguaje como BERT o GPT. Las máquinas piensan a través del procesamiento natural del lenguaje o NLP. Y las máquinas comprenden a través de la comprensión natural del lenguaje o NLU, que es el tema que nos queda por ver y del que hablaremos en un próximo vídeo.